Amor al Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, por este día que nos has dado, para que lo disfrutemos. Gracias por el sol que nos alumbra, la lluvia que cae. Gracias, Padre, por el regalo más grande que nos has dado, que es tu Hijo Jesucristo. Siendo inmerecedores, por tu gracia, hoy podemos proclamar la salvación tan grande que tú nos has dado en Cristo Jesús. Lo que te pedimos es, Padre, que nos alumbres con espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, para que nuestro entendimiento y en nuestro espíritu sea revelado Cristo Jesús y la voluntad tuya en el nuevo pacto y relacionado con el reino que Cristo vino predicando. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de hoy es la segunda parte de lo que hablamos en la reunión anterior, que tenía que ver con la verdad presente. Yo no sé si me pueden ayudar y decirme dónde es que está eso. Sin ver el celular. Y sin buscar. Segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 12. Estas son pruebas sencillitas. Una pregunta sencilla. Yo no sé si están escudriñando la Biblia relacionada con el tema que llevamos, y que no es cualquier tema. Y yo quiero leerles otro comentario que leí, que me estuvo bien interesante. Y dice lo siguiente: se presenta con frecuencia un tipo extraño del evangelio que me dice que soy un campeón, que yo puedo con todo, que todo lo merezco, y consignas en frases prefabricadas que apelan a la satisfacción del ego con afán de superación personal. Es un pseudoevangelio que, más que ser pregonado por predicadores genuinos del evangelio de la gracia, parece ser impartido por un predicador motivacional revestido con un maquillaje bíblico. Este evangelio raro es como el gas sarín, invisible, sin olor, que mata a uno sin darse cuenta. La belleza y grandeza del evangelio del reino no radica en obtener cosas perecederas, ni prosperidad que no trascienda en la eternidad. La relevancia del verdadero evangelio radica en la consumación del propósito eterno definido por el Padre eterno por medio del Hijo eterno y garantizado por el pacto eterno para el reino eterno. Ese fue el evangelio que Cristo comenzó a predicar. Esto se ha dicho y hay que estarlo repitiendo. En Marcos capítulo 1, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está representado por él, que es el rey. Pero ¿por qué Jesucristo, si está presente, llama al arrepentimiento? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros en el Viejo Testamento encontramos las promesas de Dios. Pero como dice Pablo, cuando le escribe a los Corintios, que todas las promesas de Dios
tienen cumplimiento ¿dónde? En Cristo Jesús. Y para que el nuevo pacto o el Nuevo Testamento, que es lo mismo, tuviera validez, un pacto se confirma con la muerte del que hizo el testamento. Si el testador no muere, los herederos no pueden reclamar la herencia y mucho menos disfrutarla. ¿Sí? Jesucristo es el único que ha hecho un testamento que se le llama el nuevo pacto, y es nuevo aunque es eterno. ¿Pero por qué es nuevo? Porque eso era un misterio que fue a Pablo quien Dios le dio la revelación de ese misterio. O sea, ya dejó de ser misterio. Y Jesucristo es el único que ha dejado un testamento, y para que los herederos tengan derecho a participar de la herencia, pues Él lo confirma ¿con qué? Con la muerte en la cruz. Pero a pesar que Cristo muere en la cruz, al tercer día resucitó de entre los muertos, está sentado a la diestra del Padre y está vivo. Pasa a ser ahora el garante de ese testamento, y Él está pendiente para que lo que Él dejó en el nuevo pacto tenga su cumplimiento. Así es que nosotros, por haber estado ahora en Cristo y haber creído en su muerte y resurrección, pasamos de las promesas a la herencia. A la herencia. Lo que sí es que cada uno de nosotros tiene el deber de convertirse en un buscador, en uno que toca a la puerta. La puerta es Cristo. Le ora al Padre en el nombre de Cristo para que nos alumbre. Cuando yo voy a escudriñar la Biblia, cuando usted la va a escudriñar, porque el que busca va a encontrar. Pero claro, aquí está hablando de las cosas espirituales, como dice Pablo en Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad de las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, y no pongamos la mira en las cosas de la tierra, que son perecederas, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo nuestra vida se manifieste, seremos manifestados juntamente con Él en gloria. Amén. Así es que aquí hay un deber de cada creyente, Y a pesar de que Cristo vino predicando el evangelio del reino de los cielos, los apóstoles comenzaron a predicar cuando les tocó el momento a ellos. Ellos predicaban el evangelio que Cristo les dejó. Predicaban a Cristo como el Señor. Pero en el siglo segundo, ya los apóstoles habían muerto. Y ahí es donde se comienza a gestar en Roma lo que hoy conocemos, una religión que fue Constantino, usado por el enemigo para declarar que había que tener a nivel mundial una religión. Los verdaderos creyentes de esa época
no se dieron cuenta de la artimaña del enemigo y comenzaron a comprometer muchas verdades de la verdad presente y aceptar doctrinas que no están en el diseño de Dios, que no están en lo que Cristo dejó establecido. Para ese tiempo se prohibió la lectura de la Biblia porque ahí esto le da paso, después que esta religión es constituida por el hombre, llamada, y atención a esto, llamada el cristianismo. Jesucristo no vino predicando el cristianismo. Jesucristo vino predicando el evangelio del reino de los cielos. Los apóstoles, las cartas apostólicas, usted no va a encontrar apoyando a tal religión llamada el cristianismo. ¿Qué ha servido? ¿Cuál es el resultado del llamado cristianismo? Bueno, la división. ¿Por qué? Porque eso le dio paso a una doctrina que Dios abomina, que es la doctrina de los nicolaítas. Esa doctrina procede de un hombre llamado Nicolás o Nicolao, que era el que tomaba el control del pueblo. Y ahí es donde se establece esa doctrina, y por eso Dios, el Señor, en la carta que él escribe a la carta de Éfeso, le menciona esa doctrina. Pero esa doctrina quedó o llegó al cristianismo para quedarse hasta que Cristo regrese. Y ahí aparece el clero laicado, o sea, donde ahora hay posesiones o posiciones, se pierde la visión del sacerdocio de todos los cristianos. Y ahí aparecen las posiciones y los nombramientos de obispos. Ahí es donde le dio lugar a la figura del Papa como cabeza de la iglesia. Claro, de la iglesia apóstata, no de la verdadera. Porque la cabeza de la verdadera iglesia se llama Cristo. ¿Ok? Se llama Cristo. Estoy hablando parte de lo negativo para que entendamos. Y que, como dije y lo repito, el nicolaísmo está vigente en el 98% de las congregaciones cristianas. Y esa doctrina y práctica lo que trae, en vez de edificación, lo que trae es muerte. ¿Por qué? Porque los cristianos, como nos llama Pedro, que somos el real sacerdocio, pues se perdió, porque ahora es un hombre el que se para al frente de la congregación y el auditorio lo que va es a escuchar lo que ese hombre dice. Si el hombre de al frente le dice ponte de pie, ellos se ponen de pie. Siéntense, ellos se sientan. Aplaudan, ellos aplauden. Y entonces el resto del cuerpo, que es la iglesia, está ahí, lo que está recibiendo es muerte en vez de edificación, en vez de palabra de vida. Y nosotros, en esta reunión, tenemos que tomar esto en serio. Porque nosotros tenemos no solamente que entender, sino practicar en el nuevo pacto lo que Dios nos ha dado en la persona de Cristo. Imagínese que usted llegara aquí, la cabeza suya y el resto del cuerpo se quedara en su casa. Eso es imposible. Para llegar la cabeza aquí, los pies tuvieron que
accionar, hacer su función, las manos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, un pastor joven, que no se olvidara de lo que él había visto en Pablo, de lo que había escuchado y lo que había aprendido, para que él a la vez enseñara a hombres idóneos que fueran capacitados para seguir hablando de lo mismo, del evangelio del reino de los cielos. Entonces se habla mucho del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Bueno, el evangelio es las buenas noticias. Bueno, cuando usted se va a hacer un examen que el médico le mandó a hacer porque creen que usted tiene cáncer en el hígado, le mandaron a hacer un MRI y las pruebas. Cuando llegaron las pruebas le dicen, ¿sabes qué? Tú estás libre de cáncer. Eso es buena noticia. Eso es una buena noticia, ¿verdad que sí? Pero es la buena noticia, el evangelio del reino de los cielos. O sea que se ha dejado de predicar lo que Cristo trajo, el reino de los cielos. Porque Cristo dijo a los judíos, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Para entender esto, nosotros tenemos que tener el momento histórico que Cristo habla. ¿Y a quién le habla? Y Jesucristo no le está hablando a los gentiles ahí, le está hablando a los judíos, que tenían el pacto de la ley. Tenían y creían en los profetas. Los profetas habían hablado y profetizado del Mesías que Dios le iba a enviar. El Mesías llega, pero ya los judíos habían abandonado la Torá, o sea, la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, y la habían cambiado, la habían ignorado por lo que ellos le llamaban el Talmud. ¿Qué es el Talmud? Bueno, que los ancianos se dedicaron a estudiar la ley de Moisés y a darle su propia interpretación, y cada uno le daba una interpretación diferente. Entonces ellos escribieron unos escritos que le llaman el Talmud, donde ahí estaba tantas cosas que Cristo las mencionó para ser cumplidas, que eran las tradiciones de ellos. Y Cristo se lo dijo, escribas y fariseos hipócritas, bien profetizó de ustedes el profeta Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque su enseñanza para tener temor de Dios consiste en tradiciones de los hombres. Hermano, la historia se repite. Se repite. Entonces, el reino de los cielos, que tiene que ver con el pacto que Dios hace con Cristo para la redención de la humanidad, Cristo no podía decir, el reino de los cielos está aquí, sino que le dijo, se ha acercado. ¿Por qué? Porque para que el nuevo pacto tuviera vigencia, este nuevo pacto tenía que ser ratificado con la sangre derramada de Cristo. Cristo no había ido a la cruz todavía. Por eso es que antes de ir a la cruz, Él participa de la última cena con los discípulos. Cuando le dio el pan, ¿qué les dijo? Coman, este es mi cuerpo, que por vosotros será entregado. Cuando le dio la copita de vino, simbolizando la sangre que Cristo iba a derramar, le dijo, tomad y bebed. Esta es la sangre del nuevo pacto, que por muchos será derramada. Quiere decir que cuando Cristo muere en la cruz, a las 3 de la tarde, que aquel soldado coge la lanza y traspasa el costado de Cristo, ¿qué fue lo que salió por esa herida? Sangre y agua. Esa fue la sangre
que ratificó, que confirmó el nuevo pacto. Ya el nuevo pacto ahora tiene vigencia y no es que se ha acercado, es que el reino de los cielos, donde está incluido el nuevo pacto que tiene que ver con la verdad presente, ya está vigente y es la iglesia la responsable aquí en el planeta Tierra de vivir y proclamar el evangelio del reino de los cielos. Cuando esta institución llamada cristianismo es establecida por el Imperio Romano, se prohíbe la lectura de la Biblia. Y ahí hubo un tiempo aproximadamente de 400 años que se le llama el tiempo de oscurantismo. Por cuanto no había lectura y predicación de la palabra, que era lo que se estaba predicando. Lo que no es. Lo que no es. Se hablaba del evangelio, pero no el evangelio del reino de los cielos. Yo todavía me recuerdo cuando yo tenía 8 años de edad, que mis padres me traían desde Naranjito a Toarta a la misa. Yo escuchaba a los sacerdotes decir que los únicos autorizados por Dios para leer las escrituras, la Biblia, eran ellos, porque habían estudiado. Y uno le creía. Y el que leyera la Biblia que no fuera cura estaba arriesgándose a volverse loco. Hasta que en el 1517, dentro de la misma institución católica romana, Dios levanta a Martín Lutero. Y no fue el único reformador. Hubieron más después de Martín Lutero, pero lamentablemente se logró recuperar alguna enseñanza de la verdad presente, pero no todas. Por ejemplo, Martín Lutero, Dios usando a Martín Lutero, recobró la enseñanza de la justificación por la fe. Porque en ese tiempo de oscurantismo había que pagar para ser salvo. Cuando Martín Lutero, Dios lo usa, cuando está leyendo al profeta que dice, mas el justo por la fe vivirá, Dios despertó el espíritu de este hombre. Él se creía que Dios iba a transformar a la institución católica y tuvo que salir huyendo porque lo iban a matar. Después vieron otros reformadores que recuperaron otras doctrinas, pero el cristianismo siguió expandiéndose a nivel mundial. ¿Y por qué tanta división? Porque cada hombre, en vez de ir a la verdad presente en su totalidad, cada uno ha sacado un verso bíblico y de ese versículo bíblico ha hecho una doctrina y ahí está fundamentada la fe de cada uno de ellos. Por ejemplo, el tema de la santidad. Y tantas cosas, tantas cosas. Y Dios, hay una promesa en la cual nosotros tenemos que tener esperanza. Es que Cristo vuelve. Pero aquí se trajo una palabra del capítulo 5 de Efesios, que sin lugar a duda el apóstol Pablo nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, cuál es la iglesia que se va a encontrar con Cristo Jesús. La iglesia que Él va a tomar a sí mismo. Es una iglesia gloriosa. ¿Por qué gloriosa? Si nosotros vamos al principio, a Génesis, en el capítulo 2, donde Dios puso a Adán, ¿dónde? En el huerto.
Adán había sido creado en el ámbito celestial, pero fue formado del polvo de la tierra. Dios le dio autoridad porque él tenía que representar a Dios en la autoridad, que gobernara, etcétera, etcétera. Y cuando Dios pone a Adán en el huerto, le dijo Dios: de todo árbol que da fruta puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que comas de él, los resultados van a ser muerte. Yo estaba hablando ahí de muerte espiritual. Esta primer pareja desobedece a Dios. Y cuando desobedecen, ¿qué fue lo primero que se dieron cuenta ellos? Que estaban desnudos. Pregunta. Antes de ellos desobedecer a Dios, ¿estaban desnudos, sí o no? ¿De qué estaban cubiertos entonces ellos? De la gloria de Dios. Esa era la vestimenta. Adán perdió esa posición, y por eso es que ahora Pablo, cuando escribe a los colosenses, dice: es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¿Ok? Cuando usted lee en Mateo 25 o 24, no recuerdo ahora el capítulo, usted lo busca, donde habla de las bodas. Esas bodas vienen, Apocalipsis 19. Pero Cristo presenta una anticipación de esas bodas. Y allí estaban reunidos para la fiesta de bodas. Pero cuando el padre del hijo, que fue el que le hizo la fiesta, entró, ¿qué fue lo que vio? Vio a uno que estaba presente, pero no estaba vestido de boda. Y él le dijo: ¿qué haces aquí sin estar vestido de boda? La Biblia dice que él enmudeció, no pudo contestar, no tenía ya alternativa. ¿Cuál fue la orden que dio el Padre, que en este caso es Dios? Llamó a su siervo y le dijo: átelo de pies a cabeza y échalo a las tinieblas de afuera. Muchos interpretan eso, que ese que no está vestido de boda es el fariseo, que estaba vestido de una religiosidad. Pero ¿y en el día de hoy? En el día de hoy, ¿cuál es la vestimenta que muchos creen? Es la identificación que se dan. Yo soy pentecostal de la cabeza a los pies. Otros: yo soy de las asambleas de Dios. Otros: yo soy presbiteriano. El otro: yo soy católico, apostólico y romano. Están los adventistas. Están los testigos de Jehová. Con nombres diferentes, apoyándose en versículos bíblicos aislados, fuera del contexto. Cuando Jesucristo regrese, el apóstol Pablo dice que los que estemos vivos no vamos a preceder a los que ya murieron en Cristo, sino que ellos resucitarán primero. Los que estemos vivos, ¿qué dice Pablo? Vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ahí es donde se nos va a quitar este cuerpo que está destinado a la corrupción, y vamos a ser vestidos de un cuerpo como el que tiene Cristo, glorificado. Por eso es que Pablo, y repito, dice a los colosenses: es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Así es que por más que usted trate este cuerpo físico, este cuerpo está destinado a la corrupción. La carne y la sangre no van a heredar, no pueden heredar el reino de los cielos.
Vamos a tener un cuerpo glorificado y esa es la vestimenta. Por eso la Biblia dice en el libro de Romanos, vestidos del Señor Jesús. Esa es la vestimenta. Ese nuevo hombre que Dios comenzó a edificar desde nuestro espíritu. Hasta que llegue ese día glorioso en que Cristo aparecerá con voz de mando y trompeta de Dios. Pero esa es nuestra esperanza para recibir un cuerpo, repito, glorificado como el que tiene Cristo, porque Cristo legalmente ya recuperó lo que Adán echó a la perdición. Echó a la perdición. Cristo lo recuperó. Y legalmente ya Cristo lo tiene para nosotros. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la fe. ¿Ah? Porque a veces creemos que la fe es para que Dios te cure de un cáncer, de un catarro, del COVID. Él lo hace, pero no está comprometido a eso. Dios está comprometido en que todo aquel que crea en Jesucristo, su Hijo amado, tiene perdón de pecado y por herencia la vida eterna. Ahí sí que Dios está comprometido. Y el que quiera ver en qué más está comprometido Dios, pues le hace el nuevo pacto, donde en la verdad presente que el apóstol Pedro dice en su segunda carta, verso 12 del capítulo 1, debemos de estar confirmados en esa verdad presente, estar seguros, la creemos, la aceptamos. Pero la verdad presente, usted no puede ni yo confundirnos, porque en Juan 14 y verso 6 Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Esa es la verdad presente para muchos. Pero ¿y qué hacemos con lo que Cristo enseñó? ¿Qué hacemos con el nuevo pacto? Y todo lo que tenemos, los beneficios en el nuevo pacto, que tiene que ver con la verdad presente. O sea, la verdad presente no la podemos dejar en Cristo como un ser. Es todo lo que es Él, todo lo que Él ha ganado para su iglesia, la cual es su cuerpo. Y eso tenemos que estudiarlo en la Biblia, en el Nuevo Pacto. Máxime en las cartas del apóstol Pablo, que fue a quien Dios le dio la gana, no consultó con nadie, porque Dios no necesita de nadie, de constituir al apóstol Pablo como apóstol, maestro y predicador a los gentiles. Y a Pedro, el mismo Señor, lo constituyó para que fuera a los de la circuncisión, que es a los judíos. ¿Se acuerdan de José Luis Miranda? Sí. Pues él decía que el apóstol Pedro estaba predicando un evangelio diferente, el evangelio de la circuncisión. Claro, el que no estudia la Biblia, pues cayeron muchos de ellos. Ahí no habla del evangelio de la circuncisión. Ahí habla de unas personas, de un pueblo, que eran los judíos, que el judío varón que nacía a los 8 días tenía que ser circuncidado. A ese pueblo Dios escogió a Pedro para que le predicara el evangelio de la gracia, que era el mismo evangelio que Pablo predicaba y predicó a los gentiles. No es que son dos evangelios, el evangelio es uno solo. Es uno solo. Y en el nuevo pacto, que es parte de la verdad presente, tenemos que conocerlo. Por ejemplo, en el nuevo pacto,
que Cristo es el que le da el cumplimiento y en Él es que encontramos todo lo que Dios ha prometido, es que Él, Dios dice que va a perdonar nuestros pecados y qué más, y que no se va a acordar más de ellos, no se va a recordar más de ellos. Hermano, ¿y por qué esto yo lo menciono? Porque hay un % bien alto de creyentes que están viviendo del pasado, lamentándose de lo que ellos fueron, de lo que ellos hicieron. Muchos vienen a confesar esos pecados pasados cada vez que se congregan, cuando Dios nos está diciendo, pero si es que yo no me acuerdo de ellos. Porque si has nacido de nuevo, que pertenezco al cuerpo de Cristo, pues entonces yo tengo que creer esa promesa de Dios. No solamente que nos iba a perdonar, sino que no se iba a recordar más. ¿Por qué? Por eso es que cuando usted lee lo que Cristo dijo, que muchos están malinterpretando esto. Jesús dijo, este evangelio será predicado ¿por qué? Por testimonio a todas las naciones. ¿Qué nos enseñó la religión? Que el testimonio que Cristo está hablando es que yo me pare frente a una congregación y le diga lo que yo era antes de venir a Cristo. Y lo que yo era antes de venir a Cristo, de quien yo estoy hablando de la obra del diablo, que es la cisne. Ahora búsqueme en el nuevo pacto, desde Pentecostés en adelante, a ver si los apóstoles, ¿de qué era que ellos testificaban? De Cristo, de su vivir, de su muerte y su resurrección. Era todo de Cristo. Por eso es que Cristo le dijo, después que estuvo 40 días más, después que resucitó, que se presentó al Padre, volvió a los discípulos, iban a ser apóstoles. Tuvo 40 días más enseñándole todo aquello que tenía que ver con el reino de los cielos. Y les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta tanto sean investidos de poder para que me sean testigos de quién, de Cristo, en Jerusalén, Samaria, en Judea y hasta los fines del mundo. Es de Cristo que nosotros tenemos que hablar. Es del reino de los cielos. Es del nuevo pacto para todo aquel que ha nacido de nuevo. Pero ¿qué pasa? Una de las cosas que ha traído la religión es la ceguera espiritual. Nicodemo no era un religioso, un hombre temeroso de Dios, reconocido por la nación de Israel, un hombre venerado, que fue a Cristo de noche y le dijo, verdaderamente, tú eres enviado de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. O sea, Nicodemo trató a Cristo como un maestro más, uno que sabía más que él. Pero Cristo no le siguió la línea de pensamiento, le dijo, Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar. Esos son los dos requisitos. Primero ver para luego entrar. ¿Y cómo yo voy a ver el reino de los cielos si lo que se me está predicando es otra cosa? Se me está predicando de la historia de Daniel. Porque yo puedo estar en la política porque Daniel ocupó un lugar político allí. No, pero espérate, tenemos que empezar desde el principio. ¿Por qué fue Daniel a Babilonia? ¿Porque él quiso a buscar un puesto? Porque fue llevado con el pueblo de Dios por el pecado, la desobediencia. Y Dios lo metió allá en cautiverio, usando a Nabucodonosor. Lo que pasa es que allí en cautiverio, Daniel se mantuvo, ¿qué? Firme en lo que él creía. Lo primero que trató Nabucodonosor con estos hombres era
Me los van a educar con la lengua que se habla aquí. A él y a los 3 amigos de él. La comida que van a comer. Pero lo primero que hicieron fue que le cambiaron el nombre. Le cambiaron el nombre. Nombres que recibieron en su natal nación en Israel, nombres con un significado espiritual. Allá se los cambiaron por nombres paganos. ¿Cómo ellos pudieron ser vencedores? Manteniendo la fidelidad a su Dios. Estoy en tierra extraña, pero este no es mi lugar. Yo sigo siendo un hebreo y mi Dios es el único Dios verdadero. Se prohibió que oraran. Daniel no hizo caso de esa orden del rey. Oraba 3 veces al día como de costumbre, como lo hacía cuando estaba en las tierras de Israel. Y allá, estando en Babilonia, mirando hacia Jerusalén, mantuvo la costumbre de orar 3 veces al día. Y el que no obedeciera la orden del rey, ahí fue que echaron a Daniel en un foso de leones. Daniel interpretaba sueños, es que hay muchos que quieren ser como Daniel, interpretar sueños. Pero, ¿te gustaría ir al foso de los leones como él fue? ¿Qué tú crees? ¿Tendrás fe para tú soportar esa prueba? Porque eso es parte de la historia. Eso es parte de la historia. Y para nosotros hoy, por más fiel que nosotros veamos a Moisés, la fidelidad de Moisés, la fidelidad de los profetas, la fidelidad de Daniel, la fidelidad de todos esos hombres, nosotros tenemos uno que sobrepasa en fidelidad a todo eso, y por eso la Biblia le llama a Cristo el testigo fiel, que es superior a todos ellos. A todos ellos. Y nosotros, yo tenía el interés de hacer una lista, escribir la superioridad de Cristo en el nuevo pacto. Pero esta mañana me vine aquí a leer un ratito y yo dije, espérate, no tengo que escribirlo. Si eso está aquí, en la introducción a la carta de los Hebreos. Yo se los voy a leer, como van a quedar grabados los textos, las escrituras donde están, pues cada uno, pues, en su casa. Pues lo escudriña. Pero esto es bueno recordarlo. El hermano pregunta qué es la verdad presente porque se le olvidó. La verdad presente no podemos resumirla en la persona de Cristo nada más. Es en Cristo y sus hechos. Cristo y lo que Él enseñó. Cristo y lo que tenemos en Él. Lo que tenemos en Él. Yo una vez ministré sobre Lucas 18, verso, recuerdo si es el 5 o el 8, donde Cristo dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Por qué yo traigo esto y parezco que brinco de tema? No, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Y la fe que agrada a Dios es aquella que cuando Dios habla, nosotros creemos lo que Dios dice. Si Él dice que es blanco y yo veo todo negro, yo sigo creyendo y estoy llamado a creer que es blanco porque Dios lo dijo. Porque por fe andamos, no por vista.
¿En qué forma se le está diciendo mentiroso a Cristo? Hay unas cuantas. Pero el primero que menciona la palabra iglesia es Cristo Jesús. Mateo 16, ¿verdad? ¿Y qué dijo él? Cuando le habló a Pedro, le dijo, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Luego Pablo, cuando recibe la revelación de Cristo en la iglesia, en Efesios 1:25, dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia tiene que ser edificada. ¿Quién se comprometió a edificarla? Cristo mismo. Entonces, cuando viene un hombre o una mujer, no, que Dios me dijo que le edificara una casa, compra un terreno y comienzan a edificar un edificio de bloque de madera. Eso es diciéndole a Cristo lo que tú dijiste. Te equivocaste. Porque a mí Dios me dijo esto. Entonces, como han perdido la visión de lo que es Cristo en la iglesia, pues no saben lo que es la iglesia. No saben. Entonces están actuando con sus propias imaginaciones. Y se imaginan que están bien. Pero hermano, esto es un peligro. Vivir por imaginaciones. Y nosotros tenemos que oír esa palabra solemne que Cristo la repitió 7 veces en cada uno de los mensajes de la iglesia de Apocalipsis. Cristo dijo esta palabra: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y si oyereis hoy la voz de Dios. Bueno, pero ¿dónde yo puedo oír la voz de Dios? Bueno, en Hebreos 1 dice que Dios, habiendo hablado en otro tiempo, de diferentes maneras, a nuestros padres, por medio de los profetas, en estos últimos días o tiempos, nos ha hablado en el Hijo o por el Hijo. Entonces, para yo oír lo que Dios me tiene que decir, yo tengo que oír a Cristo. Por eso es que Cristo decía, las palabras que yo hablo no son mías. Lo que yo oigo decir al Padre es lo que hablo. Entonces ahora Dios no está hablando fuera de Cristo a nadie. A nadie. Dios no tiene hijos iluminados aquí que actúen como llaneros solitarios. Dios nos ha hablado en el Hijo y por el Hijo. Y no solamente nos ha hablado en el Hijo y por el Hijo, sino que el que quiera hablarle a Dios, y aquí desde la tierra tenemos que ser por medio de el Hijo. Y aquí vamos a ver un poco los beneficios del nuevo pacto, que repito, tiene que ver con la verdad presente, que es Cristo y todo lo que Dios nos ha dado en Él. Y tenemos que ver que en la verdad presente hay un nuevo pacto. Es el último, pero que ese pacto es eterno. Es eterno. Y aquí dice el argumento, o sea, Cristo y la fe cristiana, ahí aparece la palabra cristiana. Pero no hay tal cosa como la fe cristiana. Es el don de fe que Dios nos ha dado, por gracia. Por gracia. Porque la fe cristiana te lleva a buscar de las cosas terrenales, a buscar de tu propio bien,
Ay, hermano, oren por mí porque quiero cambiar el carro por uno mejor. Ay, hermano, quiero cambiar de trabajo porque para que Dios me supla un trabajo. Y todo esa fe cristiana nos lleva a buscar de las cosas que podemos palpar y ver, las cosas terrenales que son temporeras. La fe que agrada a Dios es aquella que dice Pablo en 2 Corintios 4, porque por fe andamos, no por vista. Porque las cosas que se ven son temporeras, pero las que no se ven son eternas. Esa es la fe, y ahí es donde tiene que estar depositada nuestra fe, en las cosas que no vemos. Es en las cosas que Dios nos ha dicho. Esa es la fe que agrada a Dios. Esa fe, Cristo y la fe son superior al judaísmo. Hebreos 1:1 y Hebreos capítulo 10 y verso 18. En revelación es superior. Hebreos 1:1 y 4:13, capítulo 4 y verso 13. Jesucristo es la completa y final revelación de Dios a la humanidad. Superior a los profetas. Hebreos 1, del verso 1 al 3. Superior a los ángeles. Capítulo 1, verso 4, capítulo 2 y verso 18. El peligro del descuido de la salvación. Cristo es superior, eso está en Hebreos 2, verso 1 al 4. Cristo es superior a Moisés, capítulo 3, del verso 1 al 6. Superior a Josué, capítulo 4 de Hebreos, verso del 1 al 13. Como el gran sumo sacerdote, Jesucristo es muy superior al sacerdocio levítico del Antiguo Testamento. Hermano, esto sí tiene mucha, pero mucha importancia que debemos de ver. El sacerdocio del nuevo pacto, donde Jesucristo es superior a Aarón, del sacerdocio levítico. Nosotros ahora, por estar en Cristo, dice Pedro, que somos el real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El sacerdocio de Cristo es según el orden de Melquisedec, no conforme al orden de Aarón, que era un sacerdocio levítico. Eso quedó abolido, ese sacerdocio, con todos sus rituales, quedó abolido. Ahora nosotros pertenecemos a la misma forma de sacerdocio que tiene Cristo, que es un sacerdocio con juramento, porque Dios juró y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Qué significa el nombre de Melquisedec? El nombre de Melquisedec. Rey de justicia y rey de paz. Por eso es que el reino de los cielos en el cual Cristo nos dejó, que estamos llamados a practicar y predicar, dice Pablo en Romanos 14, que no consiste en comida ni bebida. Los adventistas quieren llevarte a una dieta, llevándote a Levítico. Pero Pablo dice que el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino en ¿qué? Verso 17, en justicia, gozo y paz. ¿Quién es la justicia en el reino de Dios? Cristo Jesús. ¿Quién es el príncipe de paz? Cristo Jesús.
¿Quién es el que nos da ese gozo? Como le dijo él a los discípulos. Yo me voy a morir, pero volveré a ustedes para que su gozo esté cumplido. Nuestro Cristo no está muerto. Él vive. Amén. Y por cuanto Él vive, nosotros vivimos también. Amén. Porque Él es nuestra vida, la vida que Dios nos ha dado. Amén. Ese es el reino de los cielos. Por eso cuando usted le va a predicar a una persona, o yo le voy a predicar, yo tengo que tener cuidado qué es lo que le voy a hablar. ¿De quién yo le voy a hablar? Jesucristo, cuando lo vemos predicando, como que fue un predicador con un mensaje simple, pero era directo. Era directo. Tienes que arrepentirte. ¿Arrepentirte de qué? De tus pecados, de tu vida pasada, de la vida adámica que tú llevas. Pero es que yo he aprendido de mi niñez, desde mi niñero que me enseñaron mis padres, catolicismo, yo no puedo. No. Yo no te estoy diciendo que dejes el catolicismo. Es que tanto el catolicismo como el pentecostalismo, el adventismo, el judaísmo, todos esos ismos, esos son inventados por el hombre. Es que tú estás en el reino en la potestad de las tinieblas. Y para tú poder salir de ahí de esa potestad, no importa dónde te congregues, tú tienes que convertirte a Cristo para que entonces Dios te traslade del poder de las tinieblas y te ponga, no en otras religiones, sino en el reino de su amado Hijo. Amén. Eso es lo que tenemos que predicar. Superior en su ministerio, establecido en un mejor santuario. Hebreos capítulo 8, versos 1 al 5. Basado en un mejor pacto. Hebreos 8, del 6 al 13. Efectuado mediante un mejor servicio. Hebreos 9, del 1 al 22. Y cumplido mediante un mejor sacrificio. Hebreos 9, 23 y Hebreos 10, 18. La aplicación, exhortación a la constancia. Hebreos 10, 19, 13 y 17. Capítulo 13 y verso 17. En la esfera de la salvación tenemos que ser constantes. Hebreos 10, verso 19 al 38. En la esfera de la fe, capítulo 10 y verso 39. Capítulo 11 y verso 40. La naturaleza de la fe. Hebreos 10, 39 y capítulo 11 y verso 3. Ejemplos de la fe en el Antiguo Testamento. Ahí está el capítulo 11. Vindicación de la fe completa en Cristo. Hebreos 11, del 39 al 40. En la esfera de la paciencia, capítulo 12, verso 1 al 13. En la esfera de la santidad, capítulo 12, verso 14, capítulo 13 y verso 17. La prioridad de la santidad, capítulo 12 y verso 14 al 29. Y la práctica de la santidad, capítulo 13, verso 1 al 17. Cuando nosotros hablamos, o no nosotros, sino la Biblia, habla de la santidad, yo le cité a ustedes una escritura en la reunión pasada que está en Efesios 4, que debemos de renovarnos en el espíritu de nuestra mente, desvestidos del viejo hombre y que nos vistamos del nuevo, de Cristo. Y que ese nuevo hombre es creado
conforme a la voluntad de Dios y creado en la santidad de la verdad. La palabra santidad o santo es que somos apartados. Hermano, en la iglesia no puede haber mentira. Tenemos que hablar verdad los unos con los otros. Y lamentablemente, el llamado cristianismo, con sus diferentes nombres, se está fomentando en un % bien alto la mentira. La mentira. La mentira. Mire, hay congregaciones que esperan que Cristo venga. Lo esperamos. Qué bueno que está cerca. Pero más sin embargo le están haciendo más caso a la voz de los que vienen del mundo, a las malas noticias. El mundo no nos va a traer buenas noticias nunca. Que va a haber problemas serios en el futuro. El calentamiento global, los alimentos van a escasear. Y hay pastores que están enseñando a los hermanos a guardar alimentos. Y eso cuando usted apela a lo lógico, a la lógica, como que parece bien. Pero ¿qué es lo que nos dice Cristo en Mateo 6 y verso 33? Cuando nos pone el ejemplo de las aves del campo y nos dicen, no se preocupen por el día de mañana. El día de mañana va a traer su propio afán. Busquen del reino de Dios y su justicia primero, que todo lo demás le va a ser añadido. Consideren las aves del campo. No trabajan, no guardan, no hilan. Y Dios las alimenta. ¿No valen ustedes más que las aves? Si Dios alimenta a las aves. Si yo me pongo a guardar alimentos para el día de mañana porque va a escasear, yo no le estoy creyendo a Cristo lo que dijo. Yo no puedo predicar sobre los 40 años que tuvo el pueblo del desierto en el desierto. Porque allí no tenían a Walmart, no tenían al supermercado que tenemos hoy. Pero ¿quién los alimentó durante los 40 años? Dios le dio el alimento. La ropa que tenían no envejeció. Aunque eso es historia, pero está ahí para nuestra enseñanza. Yo no puedo entonces, si voy a guardar alimento, predicar sobre Elías, cuando le estaban persiguiendo y Dios le dijo, vete y métete en el arroyo de Kerit. Allí Elías no tenía nada, ni a nadie. ¿Pero qué hacía Dios? Mandaba un cuervo, que es un animal inmundo, para que le llevara alimento a Elías todos los días y bebía agua del arroyo. No, tenemos que tener cuidado. Y nosotros, me voy a mencionar, todos, no yo, todos anhelamos estar en ese remanente fiel, amén, que es el que se va a encontrar con Cristo. Amén. El que yo voy a aborrecer aún mi propia vida, donde está el ego, donde está todo lo que yo necesito para subsistir en este mundo. Y vamos a mantenernos renunciando a todo aquello, hermano. No es que tú vendas el carro y te quedes a pie. No es que vayas y cierres la cuenta de ahorro que tienes para quedarte sin nada. No, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Quién es el que tiene poder sobre ese carro, sobre esa cuenta de ahorro, sobre tu casa, sobre tu familia? ¿Quién es? ¿Eres tú o es Cristo? Porque se ha dejado de predicar el señorío de Cristo. Se predica a Cristo como Salvador y más nada. Y yo les he hablado de ustedes y está grabado en el libro de los jueces. La historia vuelve a repetirse.
en el capítulo 17 de Jueces y en el último versículo de ese capítulo, de ese libro, ¿por qué ese pueblo hacía lo que mejor le parecía? Por cuanto no había rey en Israel, cada cual hacía lo que mejor le parecía. Eso es lo que está pasando hoy en el llamado pueblo cristiano. Cada cual hace lo que mejor le parece y dice que Dios le está hablando. ¿Por qué? Porque Cristo es el Salvador, pero no es el Señor. Y en Lucas 6:46 Jesucristo dice, ¿tú que me llamas Señor, Señor? ¿Por qué no haces lo que yo te digo? Eso está ahí. Porque en un reino quien manda es el rey. Y los súbditos se someten a lo que el rey diga, no a lo que mejor me parezca. La paz de Dios con todo y nos vemos en el mismo lugar el próximo domingo, si Dios lo permite. Amén. Y como Dios lo va a permitir, pues nos vemos aquí. Amén.